Voy a intentar ser lo más concreto, con la mayor síntesis posible y que no sea excesivamente un barullo de cosas, pero sí que generar la máxima cantidad de datos. Como comentaba Óscar, pertenezco a Agracon, a la Asociación Aragonesa de Agricultura y Conservación. En ella están asociados a día de hoy más de 450 profesionales del sector, todos ellos principalmente en manejos de siembra directa, algunos de ellos también en cubiertas vegetales en leñosos. Y nuestra asociación, que está conformada como una asociación sin ánimo de lucro, nuestro objetivo siempre ha sido y será el tema de generar conocimiento, de promover prácticas que conserven el suelo y siempre con la filosofía de aprendiendo juntos. Llevamos desde el año 99, más de 25 años ya, con este trabajo, con este enfoque y con esta forma de generar el conocimiento de tú a tú de explotaciones modelo hacia nuevos agricultores que se plantean estos manejos. Y todo eso genera una serie de transferencia de conocimiento continuado que intentamos pivotar dentro de nuestra propia entidad. Lo primero que nos tenemos que preguntar, si hablamos de malas hierbas, sería ¿por qué? ¿Por qué están las malas hierbas? ¿Por qué salen de la nada? No todo lo que ocurre alrededor no influye en nada. Son superhéroes que nada de lo que pasa influye o sí que influye. Y sobre todo la influencia ahí está en el manejo, en la mano de quien gestiona esa parcela, ¿no? No hay cosa peor en agronomía que la simplificación o la no comprensión de los procesos. Hablamos de todos, pero principalmente hoy vamos a hablar de malherbología. Y el error común muchas veces ha sido siempre el simplificar el sistema y vamos a reflexionar un poquito sobre todo esto. Y me gusta empezar con estas reflexiones porque tenemos un problema grave o muy grave. Tenemos muchos problemas, pero si hablamos de agronomía y de malherbología, es para mí uno de los principales problemas que intentamos trabajar con los agricultores. Estamos en una simplificación de los agrosistemas enorme a nivel mundial y esta simplificación va ligada totalmente al monocultivo. El monocultivo que es específico de cada zona climática o cada zona geográfica. En el caso de España hay zonas que ese monocultivo tiende a trigo, en otras zonas tiende a cebada. En Argentina, Brasil, ese monocultivo siempre ha predominado la soja, en otras zonas de Estados Unidos el maíz, pero todo tiene un mismo punto. Un monocultivo constante, buscando una rentabilidad cortoplacista, sin entender que la agronomía es más complejo que eso y que la farmacia, luego hablaremos este término de farmacia, se le acaban las patas porque la estamos usando mal. Y todo esto nos lleva a un punto de que no estamos siendo capaces de entender cómo funcionan las malas hierbas. Y si algo quieres gestionar, primero tienes que entender cómo tienes que saber sobre ella. Si digamos, entre comillas, si tienes un enemigo que quieres combatir, tendrás que tener información de cómo funciona ese enemigo, haciendo esa metáfora. Y aquí una frase que tal vez tenga varios autores, pero a mí personalmente me ha llegado a través de esta referencia de Carlos Lacasta, es un investigador muy reconocido a nivel de España, y dentro de Agracón tenemos muy claro este lema, ¿no? Que es cada agricultor tiene en su campo las malas hierbas que quiere tener. Esto que a lo mejor ahora puede chocar, esperemos que durante la ponencia reflexionemos a por qué este lema puede llegar a tener un sentido. Y esta frase va en un sentido que os voy a adelantar ya y voy a hacer un poquito de spoiler. Si tú en tu campo continuamente tienes cereales, no voy a ser un adivino para deciros que tú en tu campo, como agricultor, vas a tener un montón de malas hierbas de tipo gramínea, lo más parecido al cereal al cultivo que estás poniendo, que es un cereal. Si tú en tu campo continuamente una agricultora argentina pone soja, no tiene problema de bromos o de vallicos, del oleum rígido. Lo que tiene problema es lo más parecido a la soja. En este caso, amaranthus y conizas. Y así sucesivamente, lo mismo con el maíz y otros muchos cultivos. Entonces, si no queremos X mala hierba, nos tenemos que preguntar por qué aparece. Y la gran mayoría de veces es porque estás poniendo continuamente el mismo cultivo que se parece a esa mala hierba. Por lo tanto, habrá que replantear las estrategias de rotaciones y reconducir las malas gestiones, por decirlo de esa manera, del monocultivo, principalmente en España, de cereal. Y si queremos combatir o gestionar algo, pues deberemos conocer que
qué es, cómo se llama, cómo se apellida, y lo primero que debíamos reflexionar es realmente qué es una mala hierba. Cuando la flora vence, las hierbas adventicias se convierten en mala hierba. Y esto para mí es de primero de mala herbología y nos lo tenemos que grabar a fuego los productores en la cabeza, ¿no? Mala hierba es todo aquello que compite directamente por la luz, los nutrientes, el agua y o el espacio. Con cualquiera de ellos, pero normalmente suelen ser las cuatro a la vez. ¿Con qué? Con mi cultivo comercial. Y como siempre, a veces vale más una imagen que mil palabras, pues vamos a poner esta imagen. En estas cinco imágenes que veis hay una multitud de fotografías. En el lado de la izquierda de vuestras pantallas hay dos campos donde predominan principalmente Diplotaxis y Vallico, es decir, Lolium rigidum. Y en las otras imágenes, pues son parcelas de cereal donde también predominan otras malas hierbas, pero pongamos que mayoritariamente también predominan Vallico. Sería el nexo común. El Lolium rigidum, alias Vallico, ¿es una mala hierba? Por definición diríamos siempre que sí, pero no. Hay una cosa que se llama depende. ¿Depende de qué? ¿Hay una competencia directa por agua, nutrientes, espacio y luz? En la imagen derecha está claramente que es una competencia directa con diferentes cereales. Eso está clarísimo, ¿no? Pero en la imagen izquierda es un barbecho de cubierta vegetal. Por lo tanto, no es una mala hierba en ese momento, porque no está compitiendo por nada de eso con nuestro cultivo comercial. ¿Cuándo competirá? Al año siguiente, cuando multiplique semilla. Por lo tanto, en una parcela de barbecho de cubierta vegetal, desde septiembre hasta marzo-abril, según las zonas climáticas, será una planta de servicio porque no compite directamente con tu cultivo comercial. Si tenemos esto claro, empezamos a ver las cosas en cada momento como son. Esto no significa abandonar las cosas, sino gestionarlas de otra manera y ver las plantas como son en cada momento. Hay momentos que serán plantas de servicio según el cultivo que estemos haciendo y habrá momentos que serán una mala hierba que habrá que gestionar o habrá que gestionarla previamente para que no multiplique problemas al año siguiente en cada momento. Lo siguiente que hemos de comprender es cómo cambian los bancos de semillas y la germinación de los mismos si estoy labrando a cuando hago siembra directa. Cuando yo estoy haciendo laboreos, esa profundidad efectiva, digamos, esa caja puede oscilar entre los 35 y 50 centímetros de media normalmente, ¿no? Y de repente empiezo a hacer siembra directa y paso a tener, por poner una cifra redonda, 1 millón de semillas en una coctelera a tener solo un 10% de esas, entre un 3 y un 5 centímetros, dependiendo si es disco o reja. El disco mueve un poquito menos de suelo, entonces la interferencia del banco de semillas es menor, la reja un poquito más. Pero en resumidas cuentas, esto significaría que en esa coctelera de semillas, que al final ya no sabes cómo gestionar porque tienes un montón de semillas arriba, abajo, algunas se van pudriendo, otras tienen latencia y demás, se van a convertir en un 10%. ¿Quién querría una gestión de un herbicida que de todo el banco de semillas le mate al año siguiente el 90%? Cualquiera de nosotros. Sería unas tasas altas de eficacia, ¿no? Pues el mero hecho de dejar de alterar el suelo genera lo que se llama un oasis temporal, que es dos, tres campañas sin tener la influencia de malas hierbas. ¿Por qué? Porque pasan a estar solo el banco de semillas muy superficial, que solo es un 10% de todo lo que estabas trabajando. Te da un cierto espejismo que ahí es donde cometen los errores. Como no tengo malas hierbas, no tengo por qué hacer rotaciones, pero la diferencia es que antes tú ibas multiplicando semillas y las mezclabas en 50 centímetros y ahora vas a multiplicar semillas y te se van a quedar en 5 centímetros. Por lo tanto, al año siguiente, ahora hablaremos de germinaciones, casi la totalidad, un porcentaje muy alto de esas, van a germinar todos los años. Por lo tanto, a partir del tercer, cuarto año, si no haces una buena rotación, vas a tener condiciones explosivas de malas hierbas en siembra directa respecto a como sería en tradicional, que agitas la coctelera y solo quedan un porcentaje de esas malas hierbas porque parte de ellas han caído en una profundidad que ya no son óptimas de germinación. Y aquí es donde muchos cometen el error. Empiezo a hacer siembra directa, hago 1 o 2 años de cereal, uy, qué bien me va con las malas hierbas, como me va bien sigo haciendo cereal, o qué malo es la siembra directa que solo tiene malas hierbas. No, el problema es que no comprendemos que esas malas hierbas tienen una forma de funcionar según el manejo que hagas en el suelo y si es el manejo continuado, favoreces que se multipliquen y tú mismo te estás creando un enorme banco de semillas. Aquí, por hacer un paréntesis, siempre se dice lo siguiente. Vale, pues hago 2 años de siembra directa, tengo las semillas arriba, volteo con vertedera y vuelvo a empezar. Bueno, si alguien considera que esa es la opción más oportuna, le digo abiertamente que está muy, muy equivocado a nivel de agronomía, de estructura de suelo, de romper el ciclo del sistema, de todo. Es no comprender que la siembra directa necesita continuidad y esa continuidad la tenemos que hacer con una buena rotación de cultivos.
Lo siguiente que es muy importante es comprender cómo funcionan las germinaciones de las malas hierbas, ¿no? Y ahí lo que tenemos encima de la mesa es los porcentajes. Está muy estudiado por los malesbólogos que de media, durante el ciclo, nos vamos a centrar sobre todo ciclo de invierno, el 75% de las semillas que hay en ese banco de semillas, principalmente del año anterior, van a germinar al año siguiente, aprovechando la oportunidad en cada momento, más lluvia, menos lluvia, en todo ese ciclo irán aprovechando la oportunidad. Pero por mucho que llueva y haya condiciones, nunca va a germinar en la totalidad del banco de semillas de una especie. Porque a diferencia de nosotros, la naturaleza, siempre lo digo en las charlas, es mil veces más inteligente por la propia selección natural. Y por eso siguen habiendo especies continuas de vallico o de bromo, porque van a cañonazos e intentando sobrevivir siempre la especie buscando oportunidades. Y eso lo que hace a nivel de selección es que mayoritariamente tienen la gran mayoría una baja dormancia y hacen que en el año número uno sea el 75% tras una infestación, pero siempre queda un remanente buscando la oportunidad al año número 2 del ciclo agrícola para, si las hemos controlado todas en ese año, buscar otra oportunidad de multiplicar semillas, porque siempre la clave en malas hierbas es que quede especie viva y que se multiplique semillas. Y siempre puede haber un remanente en los años posteriores. Vamos a hablar un poquito sobre las principales consultas que tenemos diariamente, que son lo que llamamos las cuatro reinas, que son bromo, vulpia, vallico y avena loca. Avena loca sería avena sterilis. Entonces ahí en ese punto vamos a ver cuatro características simples. ¿Y por qué, si volvemos al principio, por qué son los problemas mayoritarios? Porque tenemos un monocultivo de cereal y como tenemos monocultivo de cereal continuo, lo que estamos favoreciendo es las gramíneas espontáneas de un ciclo similar al cereal. Si aquí continuamente estuviéramos haciendo guisantes, por poner un ejemplo, pues tendríamos problemas de matricaria, de amapolas o de otras muchas cosas, pero no tendríamos problemas de hoja estrecha. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mentalizarnos que un mismo cultivo continuado favorece las mismas familias a nivel de malas hierbas. Características. Tema del bromo. El bromo es una hoja estrecha de germinación principalmente otoñal. Tiene una germinación bastante propensa al primer año, de en torno al 90%, semillas muy pequeñitas que en el caso de enterramiento se pudren muy rápido, pero esa es nuestro ventana de pensamiento. Pero lo que es muy importante, tiene una profundidad óptima de germinación muy somera, entre 0 a 2 centímetros. En cambio, el laboreo le sienta muy mal. Muchas veces nos dicen, no, es que la siembradita cría bromo, esa famosa frase. Incorrecta. Lo que ocurre es que cuando dejas de manejar el suelo de una manera, favoreces un tipo de especies. ¿Qué tipo de especies? Todas aquellas que tengan las semillas más pequeñas y que con el propio autoenterramiento, porque se tienen que autosembrar ellas, porque nosotros no les vamos a labrar el suelo para sembrarlas, las favorezcan. Entonces, todas las semillas como el bromo les favorece esas condiciones, por eso predominan más en siembra directa. Tiene un umbral de gestión integrada de plagas de 10 a 15 plantas por metro cuadrado para considerarse ya una cantidad significativa de pérdida de producción en torno a un 5%. Otra de ellas es la vulpia. El tema de la vulpia también es una hoja estrecha, de la misma familia que el bromo, con espigados muy precoces, semillas muy pequeñitas que además se adaptan muy bien a siembra directa y germinaciones muy similares. A diferencia de las anteriores, lo que está ocurriendo con la vulpia es que tiene muy baja competencia, estamos hablando de 5 veces menos por planta que un bromo. Para que te quite la misma producción que un bromo por metro cuadrado tendría que haber 50 plantas en lugar de 10, es decir, 5 veces más. Pero el tema es que tiene baja sensibilidad a un grupo de herbicidas. Entonces el error se está cometiendo por no conocer esta mala hierba y saber que si tengo esta presencia de esta mala hierba, tengo que hacer una rotación adaptada a ella porque X rotación estándar con unos herbicidas específicos no la controlan adecuadamente. El vallico, conocido hasta la saciedad, Lolium rigidum, en Cataluña le llaman margallo, luello, en cada zona le llaman de una manera. Nuevamente, monocotiledonia de la familia de las poáceas, entre 10-15 plantas metro cuadrado. Es más competitiva incluso que el bromo y le llevamos el todoterreno. ¿Por qué? Se adapta a las siembras someras, es decir, la siembra directa, mínimo laboreo tradicional, se adapta al encharcamiento, se adapta a la sequía. Si esto fuera un cultivo, sería un supracultivo, pero es una mala hierba en casi todas las condiciones. Pero a partir de ahí, saber que es una de las principales hierbas que nos consultáis continuamente los agricultores
y tener en cuenta que es una germinación muy extendida en el tiempo desde inicio del otoño hasta bien entrada la primavera y que debemos hacer una adecuada rotación de cultivos si no queremos empezar a tener problemas de resistencias a malas hierbas. Y por último, y no por ello menos importante, las bayuecas, con dos especies, el tema de la avena sterilis, que es la otoñal, y la avena fatua, que predomina en primavera. Son plantas muy competitivas, ambas especies, estamos hablando de un umbral de gestión integrada de plagas de 5 plantas por metro cuadrado, es decir, 10 veces más competitiva que una vulpia, o 2 veces más competitiva cada planta que un vallico o 3 veces más que un bromo. Es decir, es una de las que cuando hay una presencia de una planta es muy competitiva a la hora de quitar nutrientes, espacio y agua a nuestro cultivo comercial. En siembra directa tenemos una cosa muy positiva, que es una semilla muy gruesa y por lo tanto para su profundidad óptima es entre 4 y 8 centímetros. Entonces en siembra directa, si no se toca el suelo, este tipo de semillas tienden a desaparecer. O si hay una alta infestación por condiciones climáticas un año, en siembra directa respecto a manejos de laboreo, al año siguiente emergen un 10-20% del banco de semillas respecto a si hacemos un mínimo laboreo o un laboreo tradicional. Entonces, todo este tipo de plantas no es de las principales problemáticas que tenemos en siembra directa. Lo que explica, ocurre una inversión de la flora según el manejo que estamos haciendo. Y después de esta pequeña introducción, ¿a dónde quiero llegar? A que reflexionemos. Reflexionemos cómo estamos planteando la solución a los problemas que os encontráis como productores cuando realizáis vuestro planteamiento hacia solucionar los problemas. Entonces, este tipo de consultas son continuas, ¿no? Carlos, tengo una parcela de trigo llena de vallico. Recomiéndame un herbicida para solucionarlo. Tengo una parcela de cebada llena de avena loca. ¿Cuál sería el mejor herbicida? Nos vendríamos aquí a lo que llamamos la farmacia y vamos valorando con programas de eficiencia, eficacia de productos, pues este producto, y si no combinando este con este, y si no combinando con este, estamos en esta ventana mental o hemos estado en esta ventana mental, ¿no? Y la pregunta del millón, tengo una parcela de cebada llena de bromo, ¿qué hago? Esta pregunta nos siguen entrando continuadamente, ¿no? Y entonces nosotros ya desde hace un tiempo en Agracón hemos patentado un herbicida, es gratuito, siempre hacemos esta pequeña broma, pero para reflexionar, que se llama Joyagua, patentado por Agracón, coste cero. ¿Por qué hacemos ante un problema un tema mental de así de un choque? Porque al final todo esto lo que nos demuestra es que tenemos una mentalidad basada en lo que llamamos tecnología de insumos. ¿Qué significa tecnología de insumos? Lo vamos a explicar muy rápidamente. Desde el inicio de la Revolución Verde, el tema de los productos fitosanitarios se han incluido como una herramienta más de trabajo y nosotros somos partidarios a la defensa del uso de los mismos desde Agracón, pero haciendo un uso adecuado, racional, simplificando gestión integrada de plagas. Conocer el problema, tener una buena rotación, usarlos adecuadamente, todo eso que se habla en la gestión integrada de plagas. Más allá de sin planificación, ir siempre a la farmacia a ver qué me encuentro. Entonces, esa es la visión que hemos ido hasta ahora, sobre todo en los últimos 20 años, que ha sido ante cualquier problema de malas hierbas, en la farmacia, con productos más baratos, menos baratos, mezclando, encontraré cosas. Hasta que, el ejemplo más claro, bromo sobre cebada, no tengo nada ni habrá nada. Hago una afirmación siempre así un poco categórica, porque es tener un herbicida que de forma simple, por decirlo así, mate la cebada salvaje, que es lo más parecido, que es el bromo. Yo, hasta donde me llegan mis conocimientos técnicos, con una eficacia superior al 85%, que es lo que se le pide a una aplicación de posemergencia de un herbicida, a día de hoy, os diría que lo veo impensable ahora y dentro de 20 años. Por lo tanto, tendremos que pensar que esa farmacia, que la pensamos que es infinita solucionadora de problemas, no es una herramienta con la que trabajar, pero tenemos que rediseñar la ventana mental en la que estamos. Y en los últimos años hay muchos técnicos hablando de este tema, pero yo siempre acuño dos porque creo que han dado en el clavo con cómo tenemos que enfocar, que son Lucas Andreoni y Gervasio Piñero en Argentina. Ambos son unos asesor técnico, Gervasio es investigador, y todos estos han empezado a hablar de un concepto que para mí es muy importante, que se llama tecnología de procesos. Y la otra es que tenemos la agricultura muy empastillada. Ese término que lo hizo Gervasio Piñero y me gusta mucho recalcar, que es que tengamos las herramientas de las pastillas, de la farmacia, de los fitosanitarios en cada ámbito, herbicidas, fungicidas, insecticidas, pero que dejemos de usarlos sin sentido.
Empecemos a usarlos con un cabeza estratégicamente y adecuadamente. Y ese término lo han acuñado tecnología de procesos, que es entender que los agrosistemas son complejos, que los problemas a los que te enfrentas son complejos y entender por qué aparecen, en lugar de cuando aparecen, a ver cómo pongo parches. No, no, entender por qué aparece una mala hierba, por qué aparece una plaga, por qué aparece una enfermedad. Y eso pasa por conocer los ciclos de la mala hierba, de la plaga o de la enfermedad. Y ese es el concepto de tecnología de procesos. ¿Por qué? Porque si yo conozco eso, armaré escenarios, es decir, planificaré rotaciones para que el problema que yo sé que me va a explotar antes o después me explote en el escenario que yo lo domino más. Y ahora luego entenderéis este término de planificar escenarios y concepto de tecnología de procesos. Si esto lo llevamos en el día a día, pues creo, como técnico os puedo asegurar que tendréis una adecuada gestión de vuestros problemas de malas hierbas, de vuestra productividad de los cultivos y por lo tanto de vuestra rentabilidad, que es lo que más importa. Lo siguiente, si yo voy a trabajar con farmacia, tendré que saber cómo funciona la farmacia. Entonces tendré que comprender qué es este mapa que tenéis aquí, que son las agrupaciones de herbicidas, los llamados grupos ERRAC. Muchas veces continuamente estoy dando charlas a agricultores en forma presencial y al iniciar la charla pregunto, ¿alguien sabe qué son los grupos ERRAC? Y muchos de ellos no habían escuchado anteriormente conocer esto. Entonces, cualquier persona que use un herbicida debe conocer qué son los grupos ERRAC y cómo funciona. Esto de los grupos ERRAC es la agrupación de los herbicidas según los modos de acción. Todos los herbicidas de forma mayoritaria funcionan inhibiendo una enzima. El proceso que hace que esa enzima en una serie de plantas es fundamental y es la forma de hacerlos selectivos de una manera o de otra. Cuando eso se agrupa, pues por ejemplo, el grupo RK son inhibidores de la enzima acetilcarboxilasa. Ahora hay una nueva clasificación que han unificado criterios a nivel de números, que es WSSA, que es la equivalencia de letras a números. Esto es una clasificación a nivel mundial del organismo de malherbólogos, que hay una agrupación a nivel de todo el mundo, ¿no? Y esto es importante porque hemos de comprender que un herbicida para hoja estrecha que pertenezca al grupo ERRAC-A mata de la misma manera, cueste el bromo, cueste 10 euros o cueste 50. La manera de entrar a matar es la misma a través del modo de acción. Lo que puede cambiar es que tenga mayor eficacia, menor según los coadyuvantes, que según diferentes estadios, pero que tengamos claro que el camino es el mismo. Y esto es importante porque vamos a hablar de resistencias. Esta información, ¿cómo la puedo conseguir? Yo siempre digo esto. Mira, pongo estas imágenes que son etiquetas de Corteva porque son algunos de los fabricantes que las ponen y las saco de Google para que la gente lo vea. En la propia etiqueta hay fabricantes que ponen aquí grupo y los números. Entonces, por ejemplo, este que es una propizamida, grupo 3, pues nos venimos aquí, significa que ese herbicida es del grupo RAC K1 y es la manera de conocerlo. Yo desde aquí hago un llamamiento también a nivel de ministerio para que sea obligatorio, porque a día de hoy no es, en el etiquetaje de los productos fitosanitarios aparezca esto, porque esta información es importante para los agricultores. Y si no aparece o no lo conocéis, muy sencillo, Google es un gran aliado y, por ejemplo, ponéis grupo ERRAC Centurión Plus, tal, y aquí os aparece una cosa que es portante no agrícola, que es una gran ayuda, y aquí os aparece el grupo ERRAC al que pertenece ese herbicida, y de esa manera tenéis la información. ¿Por qué esto es importante? Porque hay que conocer a la familia a la que pertenece. Luego nos venimos aquí, vamos a entender muy rápidamente esta metáfora. Cada grupo de estos es un modo de acción. Y pongo siempre esta metáfora. Cuchillo, motosierra, pistola. ¿Cualquiera de estos nos mataría a nosotros? Por supuesto que sí. Pero como os he dicho al principio, la naturaleza es 3 veces o 1000 veces o 1 millón de veces más inteligente que nosotros. Entonces lo que tiene es mucha biodiversidad genética para que una cosa que te mataría a ti, en el caso de, por ejemplo, un vallico, pues de forma mayoritaria, pues si yo cojo el vallico y lo intento asesinar con un cuchillo, pues mato de forma mayoritaria a muchos, pero no a todos. Entonces imaginemos que cojo un herbicida sobre cebada del grupo RACA y tengo multitud de diferentes vallicos en mi parcela. De ellos tengo simbolizándolos color verde, color rojo, color azul, unas bolitas, ¿no? El color verde y el color azul mueren con esa forma, ese camino, ese grupo RAC a la hora de hacerlo, ¿no? El color rojo no. No es que se haya hecho resistente, no, es resistente de serie. Se llaman biotipos resistentes, pero no se han hecho, sino que son de serie.
Entonces aplicas el herbicida en tiempo y forma, matas el 95% del vallico que tengo en la parcela. Qué bien funciona este herbicida, qué maravilla. ¿Qué hago el año siguiente? Mentalidad, tecnología, insumos. Pongo el cultivo que más me interesa a corto plazo, pero hay una cosa que nos dejamos. Ese 5% multiplica semilla. Por lo tanto, el año siguiente la representatividad de los biotipos del campo ya no es un 5%, es un 15 o un 20%. Y al año siguiente, ante el mismo cultivo, hago la misma estrategia con el mismo herbicida o la misma familia de herbicidas. Ya no me mata el 95, me ha matado solo el 80, en el mejor de los casos. Aquí algo ha pasado y no sé qué ha pasado. Lo que ha pasado es que estás seleccionando los biotipos que no mueren con esa estrategia de herbicidas. Y en un plazo muy cortito de 4, 5, 6 años, según la presencia de biotipos no sensibles, has favorecido que todos los vallicos presentes en tu campo por un monocultivo de cereal sean vallicos no sensibles a una familia de herbicidas. Solo a un herbicida, no, a la familia completa. Por lo tanto, te has cargado de una tacada, no un herbicida. Te has cargado 20 herbicidas, 25, 40 herbicidas. No, no, es que he usado mal uno, no, pero es que es una mochila. Si usas mal uno, dejan de funcionar todos ellos. Esto es lo que se llama aparición de resistencias por selección de biotipos. Luego hay otra forma que son la aparición de resistencias por aplicación de subdosis. Digamos que eran bolitas verdes que morían, pero como lo he hecho tarde, mal y con la dosis que no corresponde, se queda medio viva la planta y genera la información a la siguiente para que se transforme de verde a roja y pasa a ser una planta sensible que anteriormente genéticamente no tenía resistencia, pero a partir de entonces sí que tiene resistencia. Y antes de pasar a todo esto, lo que tenemos que tener claro es que no podemos estar en la mentalidad de tecnología de insumos, porque si no tenemos una buena planificación, lo que vamos a hacer es diferentes herramientas fitosanitarias, si las usamos mal, nos vamos a cargar continuamente herbicidas. Estamos cansados de escuchar, en tal sitio la amapola es resistente, en tal sitio el vallico es resistente, en tal sitio el sorgo alepense es resistente a una familia de herbicidas. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años hemos usado de forma inadecuada los herbicidas y la planificación de rotación que hemos hecho. Otro tema importante, aunque hoy pasaremos de puntillas, pero es interesante para entender luego la siguiente ventana, que es cómo planificamos, es cómo funcionan las enfermedades. Las enfermedades fúngicas, foliares, sobre todo en cereales, vamos a hablar un poquito más en ellos, tienen un triángulo. Ese triángulo significa que para que se dé la enfermedad tiene que darse estas tres condiciones. Una, que haya condiciones ambientales predisponentes, humedad relativa alta, cada hongo tiene oscilaciones entre el 80 al 100% de humedad relativa y temperaturas medias. Cada uno favorece más unas u otras condiciones. Un inóculo, siempre se dice, no, el inóculo está en la paja. Retira la paja, te seguirá quedando inóculo suficiente para hacer la contaminación. En estas dos no podéis impactar, no podéis hacer nada. Esas est- eh, se van a dar de por sí. ¿Qué podéis impactar los productores? En el cultivo que ponéis continuamente, el cultivo susceptible. ¿Qué se conoce? Por ejemplo, las enfermedades tipo manchas, el mintosporiosis, rincosporosis, septoria y otras muchas, tienen una mínima latencia en un residuo inerte, en el residuo que queda en el suelo y en el propio suelo, mínimo de 12 meses, pero que suele oscilar tranquilamente hasta los 18 meses. Entonces, durante 18 meses, esa espora está esperando que vuelvas a poner el mismo cultivo que la hospeda para volver a transmitir y continuar la contaminación continuada. Pues si reflexionamos un poco, veremos que a lo mejor tenemos que tener los llamados tiempos de reposo que pasen por lo menos 12 meses, pero si es posible 24 meses, sin poner el cultivo hospedador de esa enfermedad fúngica. Y será la manera de disminuir la incidencia de estas enfermedades, no que desaparezcan de mis problemas, pero os puedo asegurar por experiencia que aquellas personas que hacen una buena rotación, teniendo en cuenta lo de 24 meses sin volver a poner el mismo cultivo que hospeda enfermedades, tienen una excelente sanidad desde la siembra hasta bien entrados marzo y primeros días de abril. Entonces ya te acorta el periodo crítico que tengas que hacer uso de fungicidas, el uso de los mismos, el coste de los mismos. Y todo esto unificado en esta breve píldora express que estamos haciendo esta tarde sobre rotación de cultivos, nos lleva a varios criterios que tenemos muy claros desde la asociación e intentamos promover en las explotaciones con las que trabajamos. Tenemos una línea roja que recomendamos, al final cada agricultor hace lo que él considera oportuno, pero nuestra recomendación es la siguiente: no sembrar más de 2 años seguidos cereal con uso grano. Dices, mira, yo es que hago trigo, cebada y avena para forrajes. Perfecto. ¿El por qué los de 2 años seguidos? Porque ya tenemos muy estudiado que la dispersión de semillas de gramíneas, el tercer año que se repitiera cereal grano es cuando explota el problema. Como sé que va a explotar, pongo un escenario donde domino esa gramínea.
La siguiente es, se recomienda no repetir cultivos por el tema de las enfermedades que os acabo de comentar, porque tú mismo haces de puente de enfermedades. Pero vamos un poquito más allá. En líneas generales, la recomendación es no repetir un cultivo que hospede enfermedades. El trigo y el triticale comparten buena parte de enfermedades, principalmente una de ellas es la sectoria. Si ustedes me ponen trigo y al año siguiente me ponen un triticale, la paja y los residuos y el suelo va a servir de puente para contaminar el siguiente cultivo, aunque se llame diferente y el APAC sea un cultivo diferente. Luego hay otro término muy importante, más allá de algunas recomendaciones, que es el tema del control cruzado. Y aquí es donde quería llegar como punto fundamental de la tarde de hoy. Si nosotros nos mentalizamos que funcionamos con tecnología de procesos, tendré que crear escenarios donde mejor se domine. Y nos tenemos que grabar a fuego que los problemas de malas hierbas de hoja estrecha, de monocotiledonias, debemos controlarlos sobre hoja ancha o barbecho de cubierta vegetal. Porque cualquier estrategia continuista a lo que estamos haciendo de intentar matar las primas hermanas salvajes de nuestros cultivos cereales sobre los cereales son parches hipercostosos con una eficacia muy reducida y una rentabilidad a medio plazo cero. Entonces, nos estamos perdiendo por la productividad porque tenemos presencias de hierbas continuadas y a la vez estamos disparando nuestros costes de producción. Entonces, a nivel de agronomía tenemos que tener una planificación adecuada para ir trabajando siempre a familia cambiada. Los problemas de hoja estrecha sobre cultivos de hoja ancha y los problemas de hoja ancha sobre cultivos de hoja estrecha. Si estuviera en Argentina, la ventana mental sería la misma, que intentamos solucionar los problemas de hoja ancha como una coniza o una marantú sobre soja. Eso agronómicamente no tiene ni pies ni cabeza. Entonces tenemos que pensar de otra manera, que aunque tengamos la farmacia para irnos apoyando, primero tenemos que hacer un proceso, un escenario donde dominemos los problemas. Y todo esto hay que bajarlo, llevarlo a tierra, y ya voy terminando para que no me vaya en tiempo, que es cuáles serían ejemplos de rotación. Pues esos ejemplos dependerán, primero, de tu zona climática. Segunda, de tu tipo de explotación, si tiene más peso ganadero, no, o tu propia zona de influencia. Tercero, tus tipos de herramientas. También en ocasiones, si eres un gran productor de porcino, por lo tanto, tipo leguminosas no te interesan por el tema de optimizar los nitrógenos. Todo esto lleva a unas rotaciones especializadas en cada zona y en cada explotación. Tengo más presencia de piedras, tengo problemas de conejos, todo eso nos acota a decir, vale, esto es una rotación estándar sobre la que vamos trabajando. Esta rotación nosotros la recomendamos en tres bloques, en tres tercios de la propia explotación, no perfectos, pero que sí que más o menos sean equilibrados. Donde tenemos un primer bloque que están todos los llamados cultivos alternativos, cualquier leguminosa, habines, guisantes, bezas, hieros, lentejas, garbanzos, cualquier leguminosa que puedas tener un uso comercial o un llamado cultivo de servicio, todo el tema de oleaginosas, que hoy se va a hablar alguno más en concreto sobre ellas, colza, camelina, girasol, todo el tema de los gramíneas forrajeras, tanto para pastoreo o para forraje, avena, raigras, diremos, no, pero es que la avena es un cereal, vuelvo al principio, si su uso no es grano, sería un cultivo alternativo desde un punto de vista de gestión de las malas hierbas. Entonces nos puede interesar. Y un comodín que se utiliza mucho según las zonas, que es el barbecho de cubierta vegetal, o nosotros le llamamos barbecho de cultivo de servicio, por lo que he comentado anteriormente, que luego en las preguntas, si queréis, podemos matizar un poquito más. El segundo bloque que recomendamos es agrupamos trigo, triticale y centeno, porque suelen compartir enfermedades. Entonces, si parte de algún cultivo lo pongo como cereal número 2, se transmiten las enfermedades. Entonces, recomendamos el mayoritario, siempre suele ser el trigo, por calidad de tierra donde no entra o zonas de lluvia, pues entra el triticale, y en ocasiones zonas muy pobres o de alta altitud, pues el centeno híbrido. Y como segundo bloque suelen entrar las cebadas, tanto de invierno como de primavera, y las avenas. Hay zonas que nunca ponen nada de trigo, triticales o centenos, a veces tenemos otra rotación, que es cebada como primero, avena como segundo. Aquí ya hay, digamos que adaptaciones y vamos trabajando sobre esto. Pero la mentalidad es sobre el cultivo alternativo, controlamos el ataque fuerte de los problemas de gramíneas, dejamos el campo limpio, el cultivo alternativo es una hoja ancha, ensuciar el campo de hoja ancha no es problema. Sobre cereales vamos limpiando esa hoja ancha, lo vamos gestionando según la rotación. Y el campo, a medida que vas haciendo cereales, se ensucia de hoja estrecha. Vuelvo a poner un cultivo alternativo y vuelvo a la casilla de inicio de limpieza de la hoja estrecha. Y es continuamente trabajar en esta dinámica. Y lo que se ha conseguido es con esta adecuada rotación, una mejor sanidad de los cultivos, menos problemas de malas hierbas, impacto menor de las plagas, aunque cuando se dan condiciones de plaga se multiplican tema de zabros, tema de otros problemas,
pero sobre todo que al final el agricultor en global, haciendo números a 3 años, teniendo en cuenta la rotación completa, es más rentable. Muchos agricultores nos dicen, es que un barbecho va a pérdidas, por supuesto, un barbecho por coste no te aporta nada ese barbecho de cubierta vegetal, esa campaña. Estamos hablando que a lo mejor tienes un coste de gestión de 60 euros por hectárea en siembra directa, pero esa parada estratégica en esa ventana te va a permitir hacer dos cereales siguientes con un menor coste de todos los fitosanitarios, especialmente de herbicidas, y una mayor productividad. Todo eso combinado y analizando, en este caso, rotaciones de 3 años o de 6 que a veces hace la gente, o de 4, cada uno tiene diferentes tipos de rotaciones, te permitirá ser más rentable. Por año, el trigo será en Navarra el que más paga, pero si continuamente pones trigo, el trigo te dejará de pagar. Por lo tanto, hay que tener claro que el agrosistema es complejo y si lo simplificamos y tiramos únicamente de visión de farmacia, de visión de insumos, sin más sentido que esa, cada día tendréis más problemas, seréis menos rentable hasta el punto de plantearos dejar vuestra actividad por una de estas causas. Esto no lo digo como algo alarmista. Nos hemos encontrado muchos casos que por una mala rotación su rentabilidad era totalmente negativa porque su listado de uso de fitosanitarios por hacer una mala rotación era excesivamente alto. Y por terminar, como para mí sería una conclusión de la píldora o la micropíldora que estamos haciendo hoy, para mí es fundamental que una adecuada planificación de rotación de cultivos es el primer paso para solucionar barra prevenir, según la situación que esté cada uno, los problemas de malas hierbas, de enfermedades y plagas, tanto a corto, medio y sobre todo largo plazo. Entonces, trabajemos en esa dirección, conozcamos los problemas y todo lo que hoy hemos visto en una breve charla. Os animo a que os queráis formar más en todo esto, tanto en manejos de siembra directa, que es lo que nos trae hoy, pero si estás haciendo tradicional también, para reducir el uso de fitosanitarios, hacerlo un uso adecuado y no sigamos quemando herramientas por usarlas mal, que es ahora mismo para nosotros el principal reto. Me encuentro a vuestra disposición en las preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, las iremos respondiendo. Si luego hay ronda de preguntas también. Aquí os dejo la página web de Agracon, nolaboreo.es. Nos podéis encontrar en YouTube, en Instagram. Y aquí también tenéis el teléfono de la asociación para si queréis contactarnos por alguna cuestión. Muchísimas gracias.